En breves momentos se estará conectando con nosotros la editora de la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la doctora Doris Lugo. Buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales. Hoy tendremos la oportunidad de conocer y discutir sobre la revista ICP 500 años de existencia de San Juan. Y les paso a la compañera María del Mar. Saludos, María del Mar. Saludos, Pablo. Como bien me presentaste, mi nombre es María del Mar Caragol Rivera y sirvo como directora de la editorial, también conocida como la Oficina de Publicaciones y Grabaciones del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy estoy moderando un panel sumamente especial que gira en torno a los 500 años de existencia de San Juan. Para dar un poco de contexto, en el 2019 lanzamos una convocatoria que nos iba a unir junto a la Asociación de Historia del Viejo San Juan para investigar sobre temas puntuales de la ciudad amurallada. Así que en el día de hoy estaremos discutiendo algunos artículos de esta revista junto a los doctores Vilma Pizarro, Morales, presidenta de la Asociación Luis Lugo Amador. Adicional a esto, voy a estar palabra a la doctora revista del Instituto de Cultura para que nos cuente un poquito más sobre lo que vamos a encontrar. Tenemos un problema técnico, parece que la conexión de la doctora Doris Lugo está intermitente. En estos momentos quisiera aprovechar también para dejarles saber que esta edición de la revista ICP es de colección, así que siendo una edición limitada solamente tenemos menos de 100 ejemplares para la venta. Esta es la revista física. Si usted desea obtener su ejemplar, puede escribirnos a través de la página oficial de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña y también a través de la página de Facebook de Editorial y Librerías ICP. También tenemos disponible a través de nuestra página en la plataforma ISU, Instituto de Cultura Puertorriqueña o Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, podrá encontrar todo nuestro catálogo de revista ICP desde el 1958 hasta la actualidad y las puede comprar y descargar. Doris, ¿tienes audio para conectarte con nosotros? ¿Me escuchas? Te escucha muy bien. Bueno, ahora le cedo la palabra a la doctora Doris Lugo Ramírez, quien coordina la unidad de publicaciones seriadas, también conocida como la revista del Instituto, para que nos guíe un poco más sobre este proceso y nos dé un poco más de contexto sobre esta edición conmemorativa. Bueno, buenos días a la estimada audiencia que nos recibe hoy a la distancia y a través de este medio virtual, pero que nos mantiene unidos culturalmente. También un saludo afectuoso a todos los panelistas, entre ellos, pues obviamente, colaboradores de esta revista. Hoy nos toca presentar y celebrar la publicación y edición del número 12 de la tercera serie de la revista del Instituto de Cultura, y celebramos sobre todo su impresión, ¿verdad? El poder tenerla físicamente, ya que nuestra revista esencialmente está a manera digital. Esta revista particularmente corresponde a la Orden Ejecutiva de 2018 para la conmemoración de los 500 años de la existencia de San Juan, y particularmente la convocatoria se dirigió a artistas, escritores, historiadores, investigadores que participaron de las charlas, conferencias y congresos que prepara y organiza con mucha pasión el grupo de la Asociación del Viejo, de Historia del Viejo San Juan, que preside Carmen Alicia Morales Castro, doctora, profesora, investigadora, historiadora, gestora cultural, ¿qué más decir? Así que esta revista se hizo en esta ocasión en colaboración. A partir de esa selección que se hizo,
pues tenemos un producto muy particular, un producto que celebra esos 500 años, pero con una temática yo creo que distinta en cierto modo. Así que en adelante lo que voy a hacer para aprovechar el tiempo, voy a tomar apuntes de la nota editorial, les invitamos a que todos lo puedan leer, el público presente lo pueda leer, y a su vez hacer referencia a los títulos, a ese índice maravilloso que tenemos. ¿Te parece, María? Me parece excelente. Ok, perfecto. Bueno, pues los artículos que conforman este cuerpo celebrante, ¿verdad? Nos remontan a una ciudad naciente, a una ciudad en tránsito, ¿verdad? Y por tanto, defensora de la consolidación de su sueño urbano. Y voy a citar a Carmen Alicia Morales, defensora de la historia jurídica y política que evoluciona en el medioevo y la creciente efervescencia humana que se vierte de migrantes en el nuevo mundo atlántico. Por tanto, este cuerpo repasa no solo el tema de las embarcaciones, que es un tema muy usual en el mundo de la historia, en el campo de la historia de San Juan y de Puerto Rico, de las embarcaciones extranjeras que llegaron al puerto sanjuanero, sino la logística de la primera línea de batalla criolla, con sus propios artefactos marinos para su defensa. Y ese es uno de los dos primeros artículos que tenemos, que son del doctor Manuel Minero González, uno sobre los estudios de los barcos que llegaron a la isla desde 1512 a 1521 y otro en defensa marítima y naval de San Juan. Esta ciudad ya es una ciudad naciente, ¿verdad? Esta ciudad también es puente de transición, así la presenta este grupo, una transición entre culturas que se consolidará con la legislación de los gobiernos imperiales y la adaptación que necesariamente tendrán que hacer los fundadores del nuevo mundo caribeño. Para resolver lo natural, ¿verdad? La vida civil, que sería la convivencia entre las razas, los escalafones sociales y los géneros. En este aspecto son interesantes por demás los artículos de la doctora Vilma Pizarro Santiago, saludos, la tenemos con nosotros, y la doctora Carmen Alicia Morales Castro, que conversan y nos expresan el lugar de la mujer, Carmen Alicia, en la jurisprudencia de entonces, en el siglo XV-XVI, con el artículo Capitulaciones matrimoniales en el siglo XV, y luego el asentamiento de las mujeres como empresarias, como trabajadoras, en los barrios, particularmente en el barrio en Cangrejos de Santurce. Y ahí ya nos vamos como a siglo XVIII, principio siglo XIX. Luego, más adelante, ese es el orden en que los acomodamos, el doctor Luis Alberto Lugo Amador, que también lo tenemos con nosotros, nos trabaja el panorama de transformación urbana de la ciudad de San Juan desde un tema que también usualmente se trabaja poco, pienso yo, en el campo de la historia, que es el tema de las cuestiones civiles, económicas, comerciales y financieras, y eso lo presenta en el artículo Los comerciantes españoles de San Juan y la transformación de la ciudad amurallada desde 1850 a 1900. Así también como tratan el tema de la economía, la revista incluye trabajos sobre la salubridad, y en este caso tenemos el trabajo del doctor César Augusto Salcero Chirino, que nos presenta cómo las teorías médicas impactan San Juan, y eso lo encontramos en el artículo El lugar de los leprosos, las prácticas sanitarias y el poder colonial en Puerto Rico. Así que ya vamos viendo, ¿verdad?, cómo se va transformando la vida en San Juan y todo, cómo impacta la salud, la economía. Pues obviamente la muerte va a estar también rondando, porque pues, las ciudades están hechas de gente viva, pero la muerte es parte de la vida. Así que ahí tenemos un artículo muy interesante el profesor Juan Carlos García Cacho, que trabaja la memoria social, cómo se impacta y cómo puede verse en un lugar patrimonial tan particular que es el cementerio Santa María Magdalena de Pazzi, y es muy interesante porque el profesor García Cacho constantemente trabaja ese tema, así que lo domina muy bien.
Tenemos entonces, cerrando, pues también vemos la ciudad como una nueva ciudad, pero una nueva ciudad isleña, o sea, rodeada de aguas. Así que vamos a tener una propuesta muy interesante sobre la dimensión histórica del uso y el aprovechamiento de las aguas alrededor de San Juan como transportación acuática. Igual de interesante va a ser la presentación o el escrito de la arquitecta Carmen Marla López sobre otra mirada también al el fuerte San Jerónimo del Boquerón como baluarte de nuestra historia, pero que también lo vemos en la revista como una metáfora de nosotros como pueblo, una metáfora de la fortaleza, la riqueza histórica y la creatividad ante el presente y el futuro. Así que esta revista que ha presentado tanto, que hemos tenido tantos retos, ¿verdad?, para tenerla en nuestras manos, es una revista hermosa. Gracias, y no quiero cerrar sin recordar el trabajo de Eder González Palacio, nuestro diagramador y diseñador, el apoyo de Cristina Martínez Pedraza en la corrección y también, bien importante, la directora de fotografía del Archivo General de Puerto Rico, María Isabel Rodríguez Matos, que nos facilitó muchas de las hermosas fotografías antiguas que tenemos en la revista y que podemos disfrutar en la revista. Así que, en conclusión, yo creo que tenemos una revista que sintetiza la historia de una ciudad murada, pero abierta a la diversidad, a su horizonte cultural, para mostrarse 500 años después como un caudal de posibilidades histórico-políticas, comerciales y turísticas. Así que la celebramos y agradecemos inmensamente estos colaboradores y agradecemos al público que sabemos que nos va a apoyar recibiéndola, disfrutándola y compartiéndola. Muchas gracias, excelente día. Muchas gracias, Doris. Hago eco de tus palabras de agradecimiento para todos los colaboradores de la Asociación de Historia de San Juan que están publicados en nuestra revista número 12 y de todos los compañeros de la oficina editorial, de la administración y la dirección ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña que nos ayudaron a materializar este esfuerzo conmemorativo. Así que me encantaría comenzar con la doctora Carmen Alicia Morales, que tiene 2 artículos dentro de la revista. Voy a hacer unas preguntas un poco más amplias para que sea ella quien profundice sobre, ¿verdad?, aquellas cosas que nosotros debemos de conocer un poquito más. Carmen Alicia, abres la publicación hablando sobre la mudanza y fundación de San Juan. Quería preguntarte, sabemos que eres apasionada de este tema. ¿Qué te lleva a estudiar este tema en particular? Buenos días y muchas gracias por la oportunidad y la generosidad de esta hermosa revista impresa. Es un festín. Pues me lleva a ese tema debido a que la especialidad mía es en realidad la historia antigua y medieval de Castilla. Y dentro de esa historia antigua y medieval hay una especial atención dentro de mi tesis doctoral a la reina Isabel la Católica, y dentro de los temas de la vida de ella que analizo dentro de esa tesis doctoral que se presenta en la Universidad de Valladolid, y por cierto es la única tesis hasta donde sabemos en España que ha sido presentada por un hispanoamericano sobre esta reina. Pues eso me lleva a que dentro de esa tesis yo analizo la relación de Isabel la Católica con Cristóbal Colón y cuáles eran las ramificaciones de este análisis, cuál era la importancia y por qué ella lo hace. Entonces, ese es en realidad todo lo que yo he trabajado y trabajo dentro de mi especialidad, pues tiene un trasfondo histórico, porque la fundación de la ciudad de San Juan, tanto como Caparra, en el 1508, tienen su trasfondo histórico en una monarquía isabelina. Ese es el pie, política, económica, comercial, socialmente. Así es que en los trabajos que yo había leído
no encontraba que se estaba haciendo una justicia a ese trasfondo histórico. Lo consideré de suma importancia. Dentro de los archivos que localicé, pues localicé unas informaciones muy interesantes. Una de las preguntas que como historiadora, como presidenta de la Asociación de Historia y como fundadora y administradora del Facebook Historia del Viejo San Juan, que se me hace constantemente, es ¿cuál fue en realidad la fecha de fundación? Parte del problema es que lo que esperamos es una fecha específica a nivel de un siglo XX, XXI, y eso no se tildaba, no estaba de moda, no era la práctica política dentro del medioevo, dentro de la antigüedad y el medioevo de el reino de Castilla, y hay que hablar de Castilla, porque la reina era castellana, no era aragonesa, no era andaluza, ella era castellana, y es Castilla y ella, los reinos que invierten, porque Cristóbal Colón fue un mero empleado de la reina en la resolución de lo que pasó transatlánticamente. Entonces, pues yo hice una pesquisa básicamente de cuál era el costumbrismo de ese momento en cuanto a la fundación. Entre los archivos que contacté, pues contacté lugares donde ya yo he ido, entre otros, pues ciudades en que ya yo he investigado en España, y es la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Ávila, que tienen mucha relevancia para especialmente una segunda mitad de ese siglo XV, finales del siglo XV, porque la ciudad de Santa Fe se funda en julio de 1491. Y encontré que la historia denotaba que no se estilaba tener una conmemoración, una festividad, sino que lo que existen son lo que se llaman cartas Puebla, y estas cartas Puebla delatan la aprobación, ya sea monárquica o nobiliaria, del emprendimiento de la fundación de una ciudad. O sea, apoyaban, pero que como tal, pues ninguna ciudad fundada después de una conquista musulmana, pues tiene una celebración. O sea que lo que viene de Castilla y de Empero, la península ibérica, es una repoblación. Y estas cartas se llaman Cartas Puebla. La ciudad de San Juan cae dentro de esa repoblación medieval de un territorio. Y que lo único que tenemos en realidad es la aprobación de una mudanza el 20 de julio de 1521, cuando el emperador pide excusas a los colonos de Caparra y les dice que siente mucho que no les haya podido escribir antes, pero que él está peleando la guerra de los comuneros y que en Villalar de los Comuneros él ha terminado la batalla en abril de ese año y que ahora puede dirigirse a los colonos y aprobar esta mudanza. Y lo primero que él pide que se construya es una fortaleza y una casa de la contratación, que nunca se construyó en Puerto Rico. Lo que se construye es un cabildo que va a alojar la documentación de una casa de la contratación, que es una hacienda más adelante. Y entonces eso es lo que me lleva a incursionar en esa temática, mi propia tesis doctoral y mi trasfondo histórico. Y al igual que la temática de la mujer, bueno, pues al escribir sobre la reina Isabel la Católica, uno de los temas más importantes que se tiene que concebir para elegir una reina europea, porque la elección de una reina europea en un siglo XV es cuál era el derecho hereditario de la mujer en Europa en el medioevo. Y hay especial atención a la mujer castellana. Una vez más, es Castilla, no es Aragón.
no es Andalucía, no es más ningún otro reino de esa península ibérica, es Castilla, porque esta reina era castellana, y en el siglo XIII la mujer castellana, bajo las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, es dado un derecho hereditario. El derecho hereditario de Isabel la Católica no solamente se hereda por sangre, no solamente sanguíneo, sino que es también porque ella es apoyada por los grandes, a ella la votan, dan su voto los grandes de ese reino. Y en tanto eso pasa en un siglo XV, la mujer hispanoamericana tiene un derecho hereditario y un derecho a votar completamente diferente que la mujer del resto de Europa. En el siglo XX, la mujer no obtiene su derecho a votar. En el siglo XX, la mujer hispanoamericana reobtiene su derecho a votar, porque siempre lo tuvimos desde el siglo XIII. Y entonces esos son, o sea que ambos temas, pues lo que me llevan es a mi tesis doctoral y a un trasfondo histórico de ese periodo. Gracias, Carmen Alicia. Y quisiera aprovechar para preguntarte sobre el segundo artículo que publicas dentro de la revista, que habla sobre las capitulaciones matrimoniales en el siglo XV y cómo estas son un legado para el derecho femenino en el Nuevo Mundo. ¿Por qué considerar las capitulaciones femeninas, las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad?, como recursos de empoderamiento femenino? Es importantísimo educar. La gran diferencia que yo encontré en mis estudios sobre el derecho de la mujer en las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales arrancan en la península ibérica con los visigodos, porque en realidad tienen su comienzo con una unión cristiana. Es el cristianismo el que trata. Entonces, pero se incorpora dentro de un marco, se incorpora durante las 7 partidas, otras 3, Alfonso X el Sabio. Llegan en el siglo XV, en el siglo V con la invasión de los visigodos, pero no son vigentes en el siglo XIII. Es importante saber, pequeña y la mujer, que no solamente se les daba ese derecho de escribir esa capitulación, pero con ello iba el derecho a escribir un testamento. No estamos hablando de un diamante, de una sortijita. Estamos en un peral que tiene 100 árboles de frutas que van a producir de un pedazo de tierra. Y estamos hablando de que el que heredaba no era el marido si ella moría, los que heredaban eran los hijos. Así que esta mujer tenía derecho a escribir sus capitulaciones matrimoniales y era educada, número 1. Número 2, era educada para transferir otra vez y recordar a su muerte cuál había sido el momento. Y número 3, tenía derecho hereditario, o sea que ella podía heredar tanto tierra como títulos, ella podía ser, y eso en el espacio público. Y eso es algo que hay que educar, continuar educando a la mujer contemporáneamente para que ella no solamente se eduque como mujer profesional de derechos dentro de un espacio público. Y eso es lo que me lleva a escribir sobre ese tema. Maravilloso legado, sin duda. ¿Qué podemos esperar del futuro de la Asociación de Historia del Viejo San Juan? Pues es un futuro lleno de sorpresas y de sonrisas. La Asociación de Historia del Viejo ya se encuentra en el Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Y arrancaremos con esa conmemoración entre los días 13 y 17 de abril. Se llevará a cabo en el Archivo Nacional, Biblioteca General de Puerto Rico, y será todo virtual, podrán verlo. Tenemos 5 días de ponencias y se espera cerca de 50 académicos que expondrán ponencias. Y de ahí otra vez tendremos
en el futuro otra revista de conmemoración para la ciudad de San Juan, porque al final, dentro de 50 años, no recordaremos los fuegos artificiales, pero el Instituto de Cultura y la editorial de la Universidad de Puerto Rico tendrán un legado histórico para el pueblo de Puerto Rico con estas revistas. Así es que este es el futuro y ya están todos invitados y pronto empezaremos a promocionar ese Congreso de Historia Internacional. Gracias, Carmen Alicia. Nos emociona saber que tienen grandes planes para la Asociación de Historia de San Juan y que todos podemos disfrutar de ellos. Corrijo, de Asociación de Historia del Viejo San Juan. Sé que deben de tener a nuestra audiencia muchas más preguntas puntuales sobre la investigación de la doctora Morales Castro, así que los invito a que lean sus 2 publicaciones y que un poquito más adelante hagan sus preguntas. Bueno, ahora quisiera cederle el espacio a la doctora y profesora Vilma Pizarro, quien trae un tema muy importante, particularmente en este momento histórico que estamos viviendo, y tiene un artículo en nuestra revista llamado La Negra y la Mulata como trabajadoras y empresarias en los barrios de San Juan del siglo XIX. Quisiera abrir esta sesión de preguntas, doctora, preguntándole ¿por qué es tan importante estudiar la historia a través de la experiencia de la mujer negra y mulata? Yo quisiera, me motivó a trabajar con este tema, es que mi papá es oriundo del Viejo San Sebastián. Y yo conocí el Viejo San Juan de pequeña y el Viejo San Juan pobre, porque ahora el Viejo San Juan es... Pero cuando yo era pequeña, el Viejo San Juan era un sitio de gente pobre. Las personas que se veían ahí de mi papá eran gente pobre. Mi papá siempre hablaba de experiencia antes de vivir en la calle, en lo que fue en lo que es la Perla, ¿verdad? Donde él vivió. Me tocó hacer esta de la negra, en realidad es una parte de mi tesis, que es negro completo, ¿verdad? Negro. Me motiva porque esta negra forja y el negro, tanto está un poquito cuestionada, ¿verdad? Pero la utilicé, sí, la persona que tiene mezcla. El negro son los que forjan Viejo San Juan. Luego, lo que hay en el Viejo San Juan es mucha gente pobre, y entre ellos los negros. Y me interesa, ¿verdad?, estudiar esta historia, y se debe estudiar, no solamente yo invito a todos los que puedan a estudiar esta experiencia de la mujer negra y mulata, porque estas mujeres, sin nosotros saberlo, fueron unas empresarias terribles, unas mujeres, yo encontré unas historias fabulosas, hermosas. Cuando yo me pongo a escudriñar toda esta información, yo me encontré con unas mujeres solas, con hijos, que tú sabes que se ganaban la vida y no había cheques de seguro social. Sin embargo, estas mujeres forjaron no solamente la vida de ellos y de sus hijos, sino la vida de los descendientes que vendrían después, ¿verdad? Y es algo, un estudio bien bello, bien hermoso, que se debe continuar. Yo pienso continuar con esto, ¿verdad? Y por favor, te exhortamos a que continúes porque tenemos mucho que aprender. De hecho, me llama la atención cómo hablas sobre todas estas labores que hacían las mujeres y quisiera preguntar, ¿pudiéramos percibir que este segmento femenino fue precursor del emprendimiento o el empresarismo moderno? Yo creo que sí, no solamente de la negra, del negro también, pero en el caso de la negra, imagínate, habían nanas, habían lo que se les llama mujeres de la vida, eran unas empresarias también, mujeres que dirigían hotelillos en el Viejo San Juan, la cocinera,
la planchadora, la que lavaba la ropa, la lavandera, ¿verdad? Habían tantos y tantos formas que ellas tenían, a la que vendía mondongo en la calle, que déjame decirte que estas mujeres se vieron enfrentadas con hombres, en el caso de la mondonguera, por ejemplo, que les molestaba que ellas le cogieran los clientes, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer. Yo creo que esto sí, esto tiene que ver mucho, sobre todo, yo lo relaciono con esta mujer del siglo XX, que yo vi muchas mujeres negras, mulatas, blancas, que las vi solas, con hijos solos, trabajando viviendo en residenciales, como podían en apartamentitos, ¿verdad? Echando sus hijos para adelante, pero echando también otro tipo de empresarismo, ¿verdad? Cosían, que si eran sirvientas, o sea, eso es un tipo de empresarismo porque ellas están trabajando para ellas mismas. Y muchas lograron dinero, lograron echar su familia para adelante. Yo creo que sí, que estas mujeres son la base, ¿verdad?, entre el siglo XIX y XX, de lo que es el empresarismo hoy en día de muchas mujeres que nosotros vemos, periodistas, ¿verdad?, que han logrado sus propios, tal vez en base, aunque ellas no lo crean, estas y de estas ascendentes que tienen ellas, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. Universo de posibilidades que lo que hacen es reconfirmar la importancia de la independencia económica para nosotros y seguir con... Quería preguntar sobre un tema muy particular que me llama la atención dentro de su investigación. ¿Por qué cree que usted bien comenta no historia, ¿verdad?, necesariamente publicado en los libros académicos? ¿Qué consecuencias dejó y qué podemos, ¿verdad?, asegurarnos que la historia negra continúe publicándose y podamos construir sobre ella? Porque, así que son dos preguntas. ¿Que existe ese vacío? ¿Verdad que es nuestra responsabilidad? Muy bien. Yo entiendo que el patriarcado, tú sabes, que se impuso sobre las letras, sobre la historia en el país. Por ejemplo, no se conocía de Miguel Enríquez, por ejemplo. No fue hasta que un español, que fue mi profesor, a desenmascarar esa historia de este hombre negro puertorriqueño. Y así pasa. Los negros tienen una historia hermosa que contar. De hecho, Ramos Perea es uno de los que descubre literatura hecha por negros. Me preguntas, yo te contesto que este patriarcado blanco, ¿verdad?, esta hegemonía que había en ese momento no permitía que estas personas a quienes ellos invisibilizaron dieran un pie adelante en cuanto a presentar sus gestas, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, yo creo que se puede seguir haciendo esto que yo estoy haciendo, que ha hecho Ramos Perea, que han hecho otras personas, historiadores, ¿verdad?, que se han interesado en rescatar de la invisibilidad a estas personas que también hicieron patria, que también lograron que nuestro país se alzara, se levantara. A mí me molesta mucho cuando dicen que nosotros somos vagos, porque empezando con estas mujeres, yo no conozco puertorriqueños vagos, conozco puertorriqueños que han caído bajo el coloniaje de esa forma, pero nosotros no somos vagos, nosotros toda la vida hemos trabajado y los negros juntamente con los blancos hicieron un piso de este país. Y sobre ese piso tenemos que seguir investigando. Creo que los libros de texto deben abrirle un espacio a estas historias, porque son historias básicas, importantísimas, que nuestros estudiantes deben conocer y sobre todo eliminar de una vez y para todas el racismo que hay en nuestro país. Muchísimas gracias, profesora. Quería preguntarle, todavía nos quedan unos minutos con usted,
¿Hay alguna literatura adicional que usted recomiende que nosotros, ¿verdad?, tengamos de asignación? Ajá, bueno, pues ese que te dije, el de la literatura hecha por negros de Roberto Ramos Perea, es un libro excelentísimo. Hay mucha más literatura que ahora mismo no lo tengo a la mano y podría conseguirla, pero hay mucha más literatura, incluso de norteamericanos que han venido a Puerto Rico a investigar, ¿verdad?, sobre cómo la mujer negra y el negro se posicionó en el país y fue parte de este movimiento, tú sabes, empresarista. Hay algunas personas, por ejemplo, este libro de Miguel Enríquez que te dije, de Ángel López Cantos, y así por el estilo, hay mucha más, hay más de lo que nosotros creemos. Tristemente no tengo aquí a la mano mucha de esta, de hecho, Luce López Baralt también tiene Orfeo Negro. Hay muchos libros de donde yo saqué información. De hecho, esta información están en esos libros de pasada, en algunos de ellos, ¿verdad? Pero esta información yo la saqué buscando en literatura, visión de los literatos que vivían en el San Juan de esa época y que veían a el San Juan de esa época. Por ejemplo, las novelas de Lewis, Estercolero, ¿verdad? Y así por el estilo, buscando en archivos de la policía, buscando en revistas que habían de esa época, donde indirectamente de pasada tú podías encontrar las vidas de estos negros, ¿verdad? De estas personas tan importantes en nuestro trasfondo histórico. Gracias, profesora. Para sumarle a eso, hago eco de un mensaje que acaba de remitir nuestra coordinadora Doris. Quienes deseen adquirir la revista pueden encontrar en nuestra publicación la bibliografía que usted utilizó para, ¿verdad?, investigar y publicar su artículo, que está increíble y creo que es algo que todos debemos de leer. Quería añadir, sabemos que hoy tenemos un barrio muy popular que es Santurce. Un dato que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo usted subraya que esta población empresarista, trabajadora, que no tenía, ¿verdad?, la afluencia para vivir en la ciudad amurallada, se empezó a acomodar en la periferia. Y son ellas y ellos quienes empiezan a construir el barrio Cangrejero, ¿verdad?, que en algún momento fue la meca de la economía en Puerto Rico. ¿Qué usted nos puede contar sobre eso? Pues mira, mucha de esa información la cogí también de un famoso historiador, Adolfo de Hostos. Él explicaba cómo los negros, porque acuérdate que una vez empiezan a blanquear la ciudad, empiezan a sacar a los negros de la periferia, y uno de los lugares, ¿verdad?, además, La Perla es más tarde, pero hay unos barrios en las afueras de San Juan en los cuales se van acomodando los negros. También el área de Puerta de Tierra va adquiriendo, ¿verdad?, esa área donde hay negros que se asientan ahí. Y en Santurce, entre otros barrios. Estas personas se fueron acomodando sus habitáculos, como muchas veces le dicen algunos de los historiadores que he consultado. Y déjame decirte que estas personas consiguieron trabajo en Santurce, que en aquel momento el Santurce era como el campo. Déjame decirte que era como el lugar campestre donde los que habitaban en San Juan se iban a Santurce a hacer sus casas. No sé si te has fijado que todas esas casas que están en la avenida Fernández Junco, muchas de esas casas señoriales muy hermosas, ¿verdad? Algunas de ellas, pues ahí se iban las mujeres, las negras, a buscar un trabajo como sirvienta, como nana. De hecho, mi abuela, me gustaría que supieran esto, mi abuela había nacido como 13 años antes de que llegaran los norteamericanos. Y déjame decirte que este señor Colicucci pone un anuncio en el periódico donde él necesita una nana porque su esposa no podía atender a su bebé, ¿verdad? No podía darle el pecho. Y mi abuela consiguió ese trabajo.
O sea, que es para que tú veas cómo estas mujeres poco a poco, en medio de toda esta multitud y estas situaciones, ¿verdad? Ellas podían lograr algo. De hecho, en Santurce es un lugar donde hay muchos barrios, todavía el barrio El Gandul, diferentes barrios que tú encuentras, donde vas a encontrar historias. Ya la gente no vive ahí, pero nosotros podemos ir viendo, ¿verdad? Auscultando en todas estas revistas. Sobre todo yo les recomiendo a los historiadores del negro que busquen las revistas del tiempo, que busquen los archivos de la policía, que busquen, tú sabes, que busquen la literatura del tiempo y que seamos más creativos en nuestra búsqueda de la historia, porque esta historia no es oficial. Esta historia es fuera de fuentes oficiales. Gracias, doctora Pizarro Santiago. Y les recuerdo a todos los que están conectados con nosotros, ¿verdad? Lo expansiva que es nuestra historia y todos los vacíos de información que todavía tenemos de ella, ¿verdad? 5 siglos después. Por eso continuamos dándole espacio a todos ustedes para que nos ayuden a ilustrarla, ¿cierto? Y gracias, doctora, por compartir esa anécdota personal. Quiero entonces invitar al doctor Luis Alberto Lugo Amador, quien nos trae un poquito atrás en el tiempo, específicamente al periodo entre el 1850 y el 1900, para hablarnos sobre los comerciantes españoles de San Juan y la transformación que tiene la ciudad amurallada. Doctor, quisiera iniciar nuestra conversación preguntándole ¿por qué investigar sobre la actividad comercial mercantil de San Juan en este periodo particular? Sí, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Lo escuchamos bien. Sí. Bueno, pues hay que recordar que desde el inicio de la colonización española, San Juan fue no solo el principal puerto, sino el único autorizado, ¿verdad?, para ese tipo de transacciones. De hecho, hasta principios del siglo XIX. Así que el desarrollo económico que se experimentó en Puerto Rico desde el siglo XIX, inaugurado por la cédula de gracias de 1815, por el colapso de la economía haitiana, pues lleva a que la isla experimente un crecimiento considerable en la producción de azúcar y café, entre otros productos. Y claro, y Puerto Rico pues ahí empieza a consolidarse como una de las principales economías agroexportadoras del Caribe, y simultáneamente pues el despegue de esa producción incentiva el crecimiento de la actividad mercantil en la isla, tanto al nivel de la exportación como de la importación. Este crecimiento pues continúa teniendo a San Juan como eje, ¿verdad?, como epicentro, pero también pues añade a centros portuarios como Mayagüez, como Ponce, ¿verdad?, que también experimentan un desarrollo notable. Toda esta creciente actividad comercial y mercantil pues tuvo importantes consecuencias. Una de ellas fue transformar los espacios urbanos puertorriqueños, que comienzan a crecer, que comienzan a modernizarse, que comienzan a embellecerse, que empiezan a alcanzar sus respectivos perfiles urbanos y a exigir reformas urbanas que facilitaran la vida de los ciudadanos, incluyendo el establecimiento de regulaciones higiénicas, ¿verdad?, acueductos, alcantarillados, sistemas de limpieza, cementerios, etc. Pues mucho podrá decirse sobre el efecto que todo esto tuvo en ciudades como Ponce, como Mayagüez, como Guayama, pero en este caso pues vamos a enfocarnos en San Juan, que además de ser la capital, era una plaza militar de primer orden. Pues precisamente todos esos procesos que hemos mencionado facilitaron el que la ciudad militarizada de San Juan pudiera convertirse en un espacio pues más cívico, más ciudadano, caracterizado ¿verdad?, entre otras cosas, por un importante número de consumidores que demandaban todo tipo de artículos. Y esa necesidad pues genera una comunidad mercantil que por diversos factores, que podemos abordar si hay tiempo después, pues estuvo dominada desde el principio, desde por lo menos las décadas de 1820 y 30, por comerciantes españoles o peninsulares, como se les decía en aquella época. Y es importante señalar que esa comunidad mercantil no se limitó a servir
como intermediaria comercial, sino que también va a desarrollar, va a asumir, ¿verdad? Pues un protagonismo social y político muy importante, lo cual permite que ese grupo pueda influir poderosamente sobre la política insular y sobre todo pudiese bloquear cualquier intento de los grupos liberales y reformistas de alterar unas circunstancias políticas y económicas coloniales que redundaban en la hegemonía de ese gran comercio peninsular de San Juan. De ese modo, el crecimiento sistemático de la actividad comercial sanjuanera tuvo consecuencias que rebasan por mucho, que trascienden por mucho lo estrictamente comercial y económico, porque sirve para crear una comunidad con poder político y social, y esto queda reflejado, por ejemplo, en el control que ese grupo va a tener sobre el Partido Liberal Conservador, más tarde llamado Partido Incondicional, ¿verdad? Que como todos sabemos tuvo privilegios políticos por lo menos desde su fundación hasta 1897. Y además, ese grupo se caracteriza por el control de las principales agrupaciones sociales sanjuaneras, destacando, por ejemplo, el Casino Español, que se funda, pues, si no me equivoco, en 1871. O sea que podemos percibir que el poder de los comerciantes españoles de San Juan hace eclosión, pues precisamente a partir de esa década de 1870, y logra aguantar las embestidas de 1898 muy bien, conservando hasta muy entrado el siglo de hegemonía económica y de influencia social, en un contexto en el que esos comerciantes con el establishment político estadounidense, ¿ok? Y para añadir algo más, pudieron incursionar también en el mundo del azúcar y en el mundo de la banca con mucho éxito después de 1898. Aunque, ¿verdad? Pues su suerte siempre dependió de la actividad comercial en San Juan. Todavía en el Puerto Rico de hoy sobreviven empresas de origen español que tomaron forma al calor de esos procesos, ¿verdad? Como B. Fernández y Hermanos, José Santiago y compañía, y hasta no hace mucho, pues González, entre otros. Gracias por compartir eso con nosotros. Y entonces, ya, ¿verdad? Profundizando un poco más sobre la actividad del comercio, ¿cómo es el protagonista de la transformación de nuestra ciudad capital? Bueno, en ese sentido, hay que señalar que la transformación de la Plaza de San Juan y el crecimiento del comercio van de la mano desde principios del siglo XIX. De hecho, ambos, o sea, la transformación urbana y el crecimiento del comercio son consecuencias del despegue económico que experimenta Puerto Rico, sobre todo de 1815 en adelante. Como sabemos, pues antes de esa fecha, la ciudad estaba dominada por intereses militares, a la vez que el comercio dependía fundamentalmente de iniciativas mercantilistas vinculadas al Estado, que también estaban bajo la influencia de consideraciones militares. Pues todo comienza a cambiar a partir de esa coyuntura de principios del siglo XIX, cuando realmente empieza a emerger lo que podríamos llamar una ciudad de ciudadanos, no de militares. Y claro, esta transformación pues es parte de un proceso de dimensiones globales, ¿verdad? La modernidad que se articula en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, y que se nutre de la decadencia de las instituciones vinculadas al antiguo régimen, ¿verdad? Todo empezó a cambiar después de la Revolución Francesa. Así que todo esto conlleva cambios de mentalidades que propiciaron y aceleraron las metamorfosis que se reflejan pues, en San Juan y en otras ciudades. Entonces, en la medida en que toma forma un espacio marcadamente ciudadano, en el que el dominio de los intereses militares se ve lentamente desplazado, por las cuestiones económicas, las cuestiones comerciales, las cuestiones financieras, vinculadas a grupos privados, se van a imponer. Y de ese modo, pues la transformación también afecta el monopolio mercantilista del Estado y permite el surgimiento de una comunidad de intereses privados que obviamente estaba regulada, por ejemplo, por el Código de Comercio de 1829, pero que va a poder desarrollar, como ya hemos mencionado, intereses particulares que crecieron en la medida en que el espacio cívico-económico sanjuanero pues también crecía, ¿verdad? En el contexto del despegue de la economía agroexportadora
Y eso no contradecía, sino que complementaba las necesidades de la España decimonónica. ¿Ok? O sea que para resumir, pues el espacio ciudadano y la comunidad mercantil crecieron paralelamente, y en el caso de San Juan, esas eran las dos principales manifestaciones de eso que hemos llamado modernidad, ¿verdad? Pues una modernidad empujada por el ciclo revolucionario del Atlántico, que alcanza su cenit, en el caso de España, pues con la promulgación de la Constitución de las Cortes de Cádiz para 1812. Así que fíjense que interesante, ¿no? Que un cambio nutre al otro, porque las firmas importadoras y exportadoras que dominaron el comercio en San Juan durante, ¿verdad?, la segunda mitad del siglo XIX, pues nunca hubieran florecido sin la transformación ciudadana de la capital. O sea, sin esa metamorfosis que convierte a San Juan en una ciudad en el sentido moderno del término, porque en 1520 era una ciudad, pero era una ciudad porque era la sede de un obispado. O sea, podía ser una aldea de 100 personas y era ciudad únicamente porque tenía un obispo. Pero ahora verdaderamente se convierte en una ciudad tal y como la entendemos en el siglo XX y XXI. Gracias, doctor Lugo. ¿Verdad? Gracias por permitirnos imaginar cómo entonces el comercio es el catalítico, ¿verdad?, para este gran cambio. Quiero preguntarle, sé que hay muchísimos datos sobresalientes e importantes, pero ¿cuáles son esos que nos podemos llevar de su investigación? Pues mucho de lo ya dicho, ¿verdad? Pero especialmente el hecho aparentemente paradójico de que el despegue económico y comercial de Puerto Rico beneficia, al menos en el caso de San Juan, a una comunidad de comerciantes que no eran locales, ¿verdad?, sino peninsulares. Lo cual en realidad no debe extrañarnos tanto si tomamos en cuenta el contexto ofrecido por las revoluciones independentistas en los virreinatos, ¿verdad?, en México, en el Perú. Ese referente propicia una españolización de las instituciones y de los espacios económicos, que perjudica los intereses criollos que hasta ese momento habían sido privilegiados en buena medida. Y sienta las bases de la dinámica política puertorriqueña, sobre todo pues a partir de la fundación de los partidos políticos. Entonces los grandes comerciantes españoles de San Juan no solo deben su hegemonía a la quiebra de los intereses mercantilistas que ya mencioné, o a la expansión misma de San Juan, sino también a esa política informal, digamos no oficial, de españolización, que van a seguir todos los gobiernos metropolitanos, ya sean moderados, ya sean progresistas, ya sean conservadores de Cánovas, ya sean liberales de Sagasta. Pues a todos convenía privilegiar esos sectores. ¿Ok? Y un dato curioso ya para terminar, ¿verdad? O sea, analiza los centros comerciales, Maguadilla, Arecibo, pues siempre uno ve que suelen dominar lo mercantil, pues suelen ser catalanes y mallorquines. Si eso no se por lo menos durante el último cuarto del siglo XIX, los que dominaban el comercio sanjuanero, pues eran básicamente asturianos, gallegos y vascos. Habían catalanes también, habían mallorquines, habían de otros lugares de España, pero el dominio está, por lo menos dos terceras partes de los grandes comercios estaban en manos de gente de la cornisa cantábrica, ¿no? Asturianos, gallegos y vascos. Y eso es algo bien interesante que a mi entender no se ha estudiado mucho, y ¿verdad? Podríamos entonces invitar a que se tome, que se haga una investigación sobre eso, porque me parece muy interesante. Muchísimas gracias por proponer eso como punto de partida. Yo creo que definitivamente vamos a ponderar, porque podemos todavía desarrollar un poquito más a partir de. Bueno, eso cierra el panel que tenemos con estos tres historiadores que han compartido con nosotros
en este coloquio. Quisiera preguntarle a nuestro moderador, Pablo Crespo, si tenemos alguna pregunta de la audiencia. Saludos, María, nuevamente por aquí. Mira, me están preguntando sobre el congreso que mencionó Carmen Alicia, para ver si ella puede abundar un poco más sobre esa futura actividad. Bueno, pues dedicaremos el día 16 de abril del año próximo, del 2021, el día 16 de abril se dedicará al tema de la salubridad y estamos llenando estas mesas que vamos a dedicar a ese propósito. Debido a que las mesas lo estaremos haciendo todo virtual, tendrá tenemos dos buenos ejemplos de los que, y la profesora Doris Lugo, que también estará participando con una ponencia, o sea que aquí tenemos 3 de los profesores que estarán participando. La temática es siempre la misma, es el sistema defensivo, sistema comercial, sistema social, sistemas religiosos, la formación la proyección de las religiones en la isleta, etc. Así es que, pues nada, el día 13 comenzaremos a las 9 de la mañana transmitiendo, se va a transmitir en Zoom y de ahí pues habrá una plataforma en Facebook que se utilizará. Seguramente también utilizaremos el Facebook de Historia del Viejo San Juan y cualquier otro Facebook que lo pueda transmitir. Estamos trabajando con la parte técnica de cómo se va a lograr esto. Por las noches, todas las noches tendremos una conferencia magistral. Las conferencias magistrales comenzarán el día 12 a las 6 de la tarde, transmitida desde España, sobre la catedrática, ahora profesora emérita, transmitirá desde España, la Universidad de Valladolid, la relación entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica. La única mujer española completamente dedicada desde su tesis doctoral a ese periodo y a esta reina y a las reinas en general, porque no es dedicarse a una reina, es dedicarse a la historia de la mujer, y dentro de esta historia pues tenemos reinas. Y entonces pues todos los días, el 17 será sistema defensivo. Ay, tenemos un detalle precioso, porque el regimiento fijo, su presidenta, que es Magali Pérez, el día 15 será el encuentro y la historia de las mujeres sanjuaneras todo el día, mujeres que contribuyeron a la historia de la ciudad de San Juan. Y entonces ese día, al mediodía, tendremos media hora con una exhibición de vestuario femenino de 1797. El día de la defensa, que es el 17, pues tendremos otra vez media hora de exposición de la vestimenta de los uniformes militares del 1797 que nos los va a ofrecer el regimiento fijo. Tendremos también una demostración con el regimiento criollo, que va a ser otro logro, pues las ponencias de música, porque la danza es sanjuanera y San Juan es el patrimonio de la danza. Así es, a Braulio Dueño Colón, y además Somoano, que es otro sanjuanero, que crea la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, y básicamente lo que se empezó a proyectar con esa Orquesta Filarmónica fue la danza puertorriqueña. Así es que también tendremos ponencias sobre música con especial atención a la danza. Así es que es todo San Juan, es historia de Puerto Rico, pero es un proyecto interdisciplinario, porque las ciudades se tienen que estudiar interdisciplinariamente. Así es que es a través de arquitectos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, especialistas en medicina, etcétera, etcétera, que estudiamos a esta hermosa ciudad. Así es que eso,
algo de lo que vamos a proyectar. Gracias. Gracias a ti, Carmen Alicia. La felicitamos a usted y al resto de los historiadores que forman parte de la asociación en esta encomienda tan importante y tan necesaria. A nuestro moderador, veo que hay una pregunta del señor Eduardo Reyes. Sí, si quieres puedes leerla. La iba a mencionar ahora. El señor Reyes pregunta: urbanística y arquitectónica de San Juan. Entiendo que es para la doctora Morales. Definitivamente, tenido la oportunidad de participar con ponencia sobre arquitectura sanjuanera. No incluí en los estudios interdisciplinarios, pero sí, muy importante. Sin la historia de las estructuras, escenario para una vivencia citadina, no se puede concebir el conocimiento de una ciudad. Las estructuras, la ciudad significa civilización. Civilización porque es ciudad. Y en tanto no se considera de esa estructura también, no hay un marco para comprensión. Gracias por la pregunta, Eduardo Regis. Bien. María del Mar, sí. Sí, disculpa. Están preguntando para adquirir, para comprar la revista impresa, ¿a dónde se dirigen? Claro que sí. Esta es la revista impresa. La pueden comprar a través de la oficina editorial. Les voy a escribir el correo electrónico de a dónde se pueden comunicar para que coordinen. Y adicional también digital, les he compartido en el chat de este Zoom el enlace de ISO donde pueden hacer aquí y en la página de Editorial y Librerías ICP, el correo electrónico a donde pueden escribir para comprar la revista impresa, que sé que todavía quedan varios ejemplares. Se van a ir rapidito, pero quedan algunos. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a leer un comentario. Dice, ¿es posible que se incluya en estos recuentos la historia de negros y negras de la historia de San Juan? Por ejemplo, Maestro Cordero, Celestina Cordero, Mujer en la Bandera, San Juan versus Santurce, etcétera. Es de José Enrique Colón, si no me equivoco. Bueno, en estos recuentos, no sé si se refiere particularmente a lo que ya está impreso en la revista, o si se refiere a la Asociación de Historia del Viejo San Juan, que tiene su congreso, ¿verdad?, para el 2021. No especifica. Ok. Bueno, Asociación del Viejo San Juan, entiendo que es sobre el congreso. Bueno, yo exhorto, hay que escribir sobre la ciudad. El objetivo de esta asociación, fundada en noviembre del 2014, fue promover la investigación de la ciudad. Esos temas, para que esos temas fluyan sobre esta ciudad y sean promovidos a todos los niveles, amigable y académicamente. La revista esta revista es un confrontamiento académico porque es un logro de parte del Instituto de Cultura. Aquí la profesora Doris Lugo, que se ha dedicado a esa parte académica para que haya el reconocimiento académico. Siempre aparecen semblanzas del educador, de los educadores. Siempre todas estas semblanzas son compartidas en periódicos durante sus nacimientos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el propósito de la asociación es
que esta labor se realice académicamente para dar exposición nacional dentro de la isla de Puerto Rico e internacionalmente, porque yo como investigadora internacionalmente, cuando he visitado otros centros universitarios exponiendo mi trabajo en congreso, siempre se me pregunta, Carmen, por favor, ¿dónde están las investigaciones sobre Puerto Rico académicamente para poderlas obtener en línea o en papel? Así es que este es el gran esfuerzo. Y aquí está la profesora Vilma Pizarro, que es la directora de la mesa sobre la temática de la contribución, de esa contribución a la ciudad de San Juan. Ella es la directora. Así es que tendremos otras ponencias sobre esa temática. Gracias por la pregunta. Bueno, entusiasmados estamos todos seguramente de participar de ese congreso y escuchar muchísimo más sobre la pregunta que de hecho nos aclararon ahora, que fue la profesora Mayra Santos Febre quien estaba interesada en conocer su respuesta. Ya sobrepasamos las 12, así que creo que estos son pues ahora nuestros agradecimientos finales para ir cerrando y darle espacio a la próxima programación del instituto, a la cual deseo invitarlos. Vamos a tener un recorrido a través de los 5 años de historia, perdón, los 5 siglos de historia en el depósito de la Colección Nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y para hacer, ¿verdad?, esa deconstrucción y ese recorrido guiado, contaremos con la auxiliar de registro, Laura Quiñones Navarro. A cada uno de nuestros panelistas les agradezco infinitamente por creer en este esfuerzo, hacerse aliados del Instituto de Cultura a través de su editorial. Y, ¿verdad?, los felicito en su encomienda por continuar escribiendo e investigando sobre todo lo que nos falta por conocer de la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Porque aunque el punto de partida es ese traslado de Caparra hacia el Viejo San Juan, queremos aprender sobre lo que ha sucedido en estos 500 años. Bueno, destruida nuestra unión a Celebremos San Juan, que es el programa que estamos corriendo hoy, todos hayan disfrutado. Y les invito a que sigan conectándose a través de la página de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña para que nos hagan preguntas y puedan entender un poco más sobre cómo tener acceso a los otros productos culturales del Instituto de Cultura Puertorriqueña, tanto así como la página de la editorial Librerías ICB para preguntas puntuales. Muchísimas gracias y buen sábado a todos. Gracias. Saludos.